Amigos de Lecantcast, bienvenidos a un episodio más, el episodio 7. Nos tardamos un día más en emitirlo porque, bueno, se enfrentaron México-Ecuador. Nuestro invitado de gala tenía ahí que verlo con su familia, yo tenía que verlo con la mía, con unos amigos, en fin. Pero es para mí un gusto presentar a un amigo, a un colega y honestamente al único ecuatoriano que conozco, al mismísimo Sebastián Moncayo. Mi querido Sebastián, mi querido Mr. Tiger, bienvenido. Primero y antes que nada, qué gusto estar contigo. Gracias, mi querido Creo que no nos Tiger. hemos visto mucho desde No. Desde la última vez que te vi, yo creo que fue, güey, en el lanzamiento. en el lanzamiento. Ajá. No, en la emisión Del último capítulo. del último capítulo de la serie Chespirito sin querer queriendo. Sí. Para los que no la vieron o no están muy familiarizados, les recuerdo que el señor Moncayo es quien interpretó a esta cabeza de esta A empresa, gran ejecutivo. este gran ejecutivo Ujú. que es con quien Chespirito tuvo muchas escenas y que ayudó a Chespirito a colocarse a nivel Me latinoamericano. encanta como cuando se presenta este personaje, Sí, la cabrón. cantidad de vueltas que se le da. Pues es Pero que sí, exacto, sí. cabrón, hay que cuidarnos. Ya ves que Ajá. Infantino nos quiere güey, tuvimos aquí sentado donde tú estás al mismísimo Gianni Infantino, Órale. el presidente Sí, de la que que no que podemos decir el que no nombre. tiene pelos en la lengua ni en la cabeza. No tiene pelos, exactamente, güey. Oye, le digo, ¿tú amas, tus raíces? Le digo, qué bueno, porque no tienes, cabrón. Pero justo hay que estar ya muy cuidados de todo, cabrón. Ya Ujú. en el programa en el que estoy, Oski no nos dejará mentir, no podemos decir nada, güey. No podemos decir, tenemos que decir la fiesta del fútbol, que es una mamada. Se De escucha plano, la porque fiesta ya lo del iba a decir fútbol. unas 6 7 veces, qué bueno que me No, dices, no, aguas, cabrón, aguas. okey. Ahorita creo que hay una compañera del medio del espectáculo, Mariana Ochoa, que está ahí en un tema legal creo que cantó una canción del eh, entonces, tan fácil que era ponerle fiesta del fútbol, pero también se escucha muy mamón, güey. Sí, claro. La fiesta del fútbol, o sea, ¿quién le dice así, El güey? torneo que se Sí, juegue cada güey, 4 años. se escucha muy O mamón. sea, Y, alguna de otra de las razones por las que te quería invitar es porque, pues, como dije, eres el único ecuatoriano ujú. que conozco y, pues, mi querido Tiger, te lo tengo que decir, ni modo, es parte de la joda, de la dinámica. Usted tire, Pues ni pero modo, después cabrón, aguante. nos lo chingamos, cabrón, nos lo chingamos, cabrón, 2-0 en un gran partido. ¿Cómo viste el partido tú como ecuatoriano? Mira, Porque además eres futbolero. primero soy sumamente futbolero. Jugué en las formativas del mejor equipo del mundo que se llama La Liga liga, Deportiva Universitaria de Quito. la liga, Jugué en la selección del Ecuador, no sub-16. me digas. Jugué un ¿De qué mundial. jugabas? Soy alero derecho. ¿Alero es carrilero? Sí. Okey. eh, O sea, ¿más Puntero defensivo derecho. o más extremo? Número 7, pues. Soy el que corría como loco por la banda. Sí, carrilero. El Ángelo Preciado de Okey. Derecho. derecho. Okey, por Ajá. derecha. Esa fue mi esa Tu fue mi posición. posición, fue la que más ¿Qué número, atacante, qué dorsal corría usabas? 7. El 7, chingón. Corría como loco. Mi principal característica era correr rápido. ¿Y cuántos años tenías cuando esto? 16. Fue 16. bueno, 15. Yo llegué a México a los 16 años, ¿Y justamente después de eso. por qué llegas a México, güey? Por el trabajo de mi papá. ¿Por qué México y no Montecarlo? Mi papá fue embajador del Ecuador en No me México digas, desde el 90 hasta el 94. no me digas. Entonces yo llegué el ¿Tu 90. papá ¿vive tu padre? No, ya no. No, pero fue embajador de Ecuador, Ecuador en México. así es. Mira nada más, Fue la cabrón. primera vez porque él no era diplomático, fue un cargo político. Mi Ujú. papá se desempeñó bastante en la política ya y ¿Durante vino cuántos años fue embajador 90 a 94. del 90 al 94? Así es. Y tú tenías 16 años y Exacto, en ese momento vienes con tu papá. exacto. Okey. Yo tenía mi vida ya, Ujú, y me dedicaba al fútbol, era lo que ujú. hacía extracurricular a mi escuela, digamos. Okey. Entonces, vinimos para acá, aquí ya no realmente ya
Yo llegué a una edad muy crítica Sí, acá a México. Las sí. primeras pedas, Sí, sí, chavas, sí, 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 cuates, sí, sí. relajo, Sí, y coche. ya no te veías regresándote a Ecuador. Sí, y como que el deporte, porque fui un chavo súper deportista joven, ya pasó a un segundo plano, Ujú, porque ya otros intereses claro. abordaron mi vida en México. ¿Tú estudiaste actuación? Y yo estudié actuación. Aquí, Exacto. Todo aquí. todo aquí. Yo, yo, tú me hablas de cualquier aspecto de mi vida y tiene que ver con México. Okey. Lo que tiene que ver con el Ecuador son mis raíces. Tus hijos son mexicanos. Mexicanos, ambos, Okey. totalmente mexicanos. Y Imagínate las. ahorita fuera del aire nos estabas platicando, güey, que, me enseñó un video de su hija haciéndole el baile o la danza de la De la lluvia lluvia. prehispánico, para burlarse de su papá, porque tus hijos le iban a México en el partido Totalmente, de pero lo curioso es que sus playeras mexicanas sí, son playeras que yo les di de Club de Cuervos, que okey, es la serie otra serie que en la que hice también estuviste. previamente. ¿Qué personaje hiciste en la serie de Club de Cuervos? A un gran ejecutivo de televisión, dueño del equipo más poderoso de México, ¿Qué personaje hiciste en Chespirito sin querer queriendo? al dueño del equipo más poderoso de México. Estamos hablando de que ya te tocó 2 veces hacer al mismo personaje, la Exacto. tercera es la vencida. Ah, Ya ah, tiene que salir la señores bioserie de este productores, señor, ya tiene que salir la bioserie de este ajá, señor, y sí te chingas a Jiménez Cacho. pues tengo opiniones encontradas, pero varios Oye, ¿sí opinan viste la que película más de o menos. México Sí, sí, 80? sí, ¿Y qué te pareció el me papel de gustó. Jiménez Cacho en particular? Me pareció sumamente malo. O sea, Sí. pero como que se acerca al personaje original, ¿no? Okey. Pero Como malo, que ¿por todos qué? Porque hablan de para mí es eso. un actorazo, güey, No, 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 Jiménez no Cacho. malo de actor, Ajá. malo Su approach, de su la no, acercamiento no, al no, 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 o sea, digamos gente mala. villanazo, pues. Malo, malo, malo. O sea, Yo lo leí como de malo, como fue las ca de no, hombre, para nada. güey, se la mamó con su trabajo bien pinche y Sí, yo, no, Jiménez no, Ca no, para nada. No, 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 al no. contrario, Sí, un todo gran lo villano, un contrario. gran villano. Un gran villano, Sí, pero tal vez el acercamiento fue más villanizante que sí, humanizante en exacto. aquel momento. Entonces, yo creo que es mucho más interesante llevarlo Si al otro lugar. si nos pudieras platicar, porque hiciste 2 en 2 producciones diferentes a el mismo personaje. Ajá. Si tuvieras tú que diferenciar qué matices le diste a uno, con qué matices le diste al otro, o cómo construiste a uno a diferencia del otro, ¿cómo sería esa diferencia? Primero, el tono de las 2 series es completamente diferente. Ajá, ¿en cuanto a Eh, qué? que en la primera es Ujú, comedia totalmente, ujú, Club de Cuervos. Y mi personaje tenía unas características, o sea, la gente que vio mi personaje ahí en este momento está riendo, ujú. porque era un personaje que tenía unas características muy especiales. Era un maniático sexual, para empezar, ¿no? Entonces, evidentemente, no estamos hablando de un acercamiento al personaje real. Sí, algo que estaba de más en esos momentos muy normalizado, ¿no? El que Exacto. se le quedara viendo las nalgas a las Sí, muchachas y todo, totalmente. cosa que hoy está completamente cancelable, y qué Exacto. bueno. No, y las pláticas, el primer approach que se hace realmente del personaje es la pareja o el desvío sentimental de Isabel Iglesias, de la protagonista Ujú. de la Del serie, personaje de Mariana del Treviño. personaje de Mariana. Okey, Y después ya se convierte, ya explota el personaje y tiene okey. hasta mantras que puedo controlarme, puedo controlar. O sea, Sí, 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 sí. es una cosa muy divertida lo que Qué pasa chingón, qué en chingón. Club de Cuervos. Y bueno, y en Chespirito sin querer queriendo Y es un melodrama. Es exacto. un melodrama, está en un tono mucho más firme, Y mucho es más ejecutivo, mucho más institucional, Exacto. Y ahí lo ¿no? acercamos un poco, no tanto a un personaje real, Ujú. sino más bien a un ícono que representaba este personaje real en Sí. aquella época. Tú como actor, mi querido Tiger, ¿qué disfrutas hacer más? ¿Comedia o drama? El approach que le doy al personaje en general siempre va hacia lo dramático, Ujú. aunque haga comedia. O Sí. sea, la comedia sucede en sí, Ujú. no porque yo le dé un tono determinado al tema. Es más bien un asunto de Sí, ritmo. porque recordemos que ni todo es 100% comedia
como por la misma lógica, no todo es 100% drama. Exacto. O sea, tú puedes ver La vida es bella, que es un dramón, cabrón, Ajá. y tiene partes muy cómicas, ¿no? El Exacto. buongiorno, principessa y todo. Digamos que la Exacto. primera parte es más comedia y luego se vuelve un No, y dramón. tiene Y viceversa, ¿no? Y exacto. una película de comedia también puede tener partes dramáticas. Entonces, ni todo es 100% uno, ni todo es Porque hay 100% 2 el otro. tipos. O sea, la comedia tú puedes enfrentarla desde la farsa Sí. y enfrentarla desde la realidad. Y lo que genera la comedia, más bien es la situación, Ujú. que sería lo que sería el alma de un sitcom. Sí, Y el otro tema es personajes realmente en sí chistosos, que exacto. dicen cosas chistosas, que hacen cosas chistosas, Exacto. pero no es tanto la Y no hay situación. nada peor, güey, no sé si tú como actor me deberás de entender, de un actor que quiere ser chistoso, porque entre más quieres ser chistoso, menos lo logras. O sea, yo creo que Ex la comedia se da de forma natural y justo vive cuanto más serio o cuanto más seriedad le quieres dar tú, ¿no? Totalmente, exacto. ¿Y Entonces, quién te digo a ti si eres un no, bueno, pues, experto en la situación? ¿quién es uno para creérsela de tal manera, mi querido Tiger? Pero a ver, en el fútbol, cabrón, a ver, eres el único Vamos a hablar de ecuatoriano, vamos a hablar de fútbol. fútbol. Fíjate que quería traer de invitado a tu paisano Alex Aguinaga, que es Un abrazo, Alex. Sí, ves, ¿es amigo tuyo? sí, cómo Ah, no. mira, güey, a mí me encanta. Cuando nosotros llegamos, Alex estaba comenzando a jugar en el En Necaxa. el Necaxa con su Entonces pelo largo, hubo una aquel relación importante con la embajada, con mi papá. Y mira, además, y esto es un tema muy... a ver, El papá de Alex Aguinaga se llama Rubén Aguinaga ajá. y fue mi primer entrenador de No fútbol mames. en el ¿En la colegio. liga? En No. el colegio, en el colegio. Ah, Él era entrenador del colegio americano, que es donde yo ajá. estudié, y fue entrenador de todas las categorías del colegio americano. Sí. Alex jugaba en un colegio que se llama Ciudad de Quito, en un, no colegio, en un equipo que Tú era eres de muy Quito, bueno, sí. Alex es de Quito. Y exacto. Y siempre fue un tipo muy bueno. Sí, sí, sí. Tal vez un par de años más que yo estaba en otra categoría, Ujú. pero cuando llegaba Alex era buenísimo, Sí, 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 y una entrenaba a veces con puta, nosotros y todo el tema. aquel Necaxa, ¿te acuerdas, Oski, de Sí, los sí, 90 con Ivo Basay, que era exacto, chileno, con el Beto García Aspe, el exacto. Matador, Peláez, el Cuchillo Herrera? Y Alex hizo época Puta, en ese equipo. totalmente. Y es muy querido, creo que también ya se nacionalizó mexicano. Seguramente vive aquí. Tiene Sí, un centro de alto rendimiento en Aguascalientes, mira. que Sí, tiene porque su nombre. recordemos que el Necaxa, Ujú. muchos años, sobre todo en los 90, jugó en el estadio antiguamente Azteca. llamado Azteca, que ya le tenemos que decir Estadio Ciudad de México. Qué Ajá. mamada, pero bueno, hay que apegarnos a los protocolos. Ahí jugaba el Necaxa y no me acuerdo en qué año fue, pero en los 2000 bajos se fueron a Aguascalientes al Estadio Victoria. Exacto. Mi hermano, güey, mi hermano Daniel, toda su vida le fue al Necaxa, pero ahorita ya O se sea, está era de los 5 de los 5, ajá, que le iban al Ortiz de Necaxa. Pinedo, Sí, ¿quién más le iba al Necaxa, güey? porque, Don Ramón, exacto, Don don Ramón, Ramón. yo nomás le voy al Necaxa. Saludos, Miguel Islas. Don Ramón, Ortiz de Pinedo, Cedillo, el expresidente Cedillo. Por eso, cuando nosotros llegamos, duplicamos la hinchada del Necaxa en México, Sí. porque eran los 5 y luego el embajador del Ecuador en México, el hijo del embajador Y la familia de y la Alex familia de Aguinaga. Alex Aguinaga. Entonces ya todos saludamos de la mano con los Se le jugadores, criticaba mucho que siempre fue un equipo de poca afición, ¿no? y O sigue siendo, ¿no? sea, el Necaxa era, Ajá. güey, nadie le va al Necaxa, cabrón. Era la B del América. Sí, 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 Ujú. sí, sí, sí. Porque en algún momento también fue de Televisa, creo. No, todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo no sé cuándo dejó de ser. Creo que lo vendieron. Ajá. Actualmente no Cuando lo se fue a es. Aguascalientes, supongo. Cuando se fue a Aguascalientes y ahora lo compró Eva Longoria, güey, la actriz de Hollywood. Ah. ¿Sabes quién? Claro, hizo una Eva Longoria, serie. sí, y hay un documental ahorita que te Ajá. habla del Necaxa, Órale. que de hecho también estuvo nominada junto con nosotros a los premios Aura, Mm. con nuestra serie. Ujú, ujú. No en nuestra categoría, evidentemente, porque nuestra serie no fue un documental, pero en la categoría de documental estaba No nominada le he visto, fíjate. Y la sí, cuando vi dije: "Ah, Eva mira, sí, Longoria lo interesante". compró.
¿Sabes quién también es socio de Eva Longoria en el Necaxa? Sí. ¿Te acuerdas tú de Mesut Özil, futbolista del Real Madrid, alemán? No. Jugadorazo, güey, uno de los ojos saltones así, Ah. alemán turco, Mesut Özil, jugadorazo, güey. Y compraron el Necaxa y se me hizo súper raro, yo, ¿qué chingados tienen que estar Mm, haciendo Eva Longoria y Mesut Özil? pero qué curioso va Longoria. Sí, 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 No sí. sabía que la había comprado. Sí, Yo dije, ¿por qué es de está ella. haciendo la serie? Es de ella, ¿Por qué sí, está sí, haciendo sí. el documental? ¿Y por qué te interesó el Necaxa y no el Querétaro? O sea, qué raro, ¿no? Pero bueno. ¿A mí? Pues por Alex. Ah, a No, ella. no, no, a Ah, ella. claro. Sí, como preguntarle a ella. Sí. Bueno, entonces, volviendo a Alex Aguinaga, iba yo a invitar, porque yo tengo un chingo de contactos, Ujú. tú, quien quieras, cabrón. Tú, el día que tú necesites hablar con alguien, tú Tienes al háblame. Tiger, güey. Cabrón, ¿con quién más quieres? El Tiger Woods. Y entonces quería yo traer a Alex Aguinaga, pero se puso mamón. No, no es cierto. No, la verdad es que no lo contacté. Pero dije, güey, le voy a hablar a mi amigo Sebastián Moncayo, porque además de que te quiero mucho, cabrón, tú entenderás que pues, en las producciones hay gente con la que te encariñas y gente que con la que haces clic o con la que te mandas a la chingada. Y normalmente, Ujú. pues no pasa nada, pero pues vas y haces un trabajo y da igual, ¿no? Pero particularmente contigo tuve una afinidad o sea, como que nos caímos bien desde el día Sí, uno. claro. Aparte que Y eres, mi hija es fan tuyo, güey. no, hombre, qué bárbaro, quién fuera uno. Ujú. Pero dije, bueno, a propósito del partido México contra Ecuador, dije, pues vamos a invitar a un ecuatoriano para hablar del partido. Y cabe aclarar que la invitación fue previo al partido. Previo al partido, Entonces no pero me sabíamos, cancelaste, cabrón. perdón, pero no Te, te- sabíamos te el lo tenía que, tono. te tenía que regañar en vivo en el Sí, programa. caray, es que se me. Y fíjate que fue buena la Oski se cancelación. encabronó. No, no, ya dice. Fue buena la cancelación porque yo vivo cerca del Ángel de la Independencia. No te iba a tocar, güey. Entonces, el día siguiente a las 5 de la mañana que me citó, bueno, fue muy temprano, Sí, sí, sí. todavía habían festejos en el Ángel, Sí, no, pero no, no. me tocó estar fuera del Ángel de la Independencia No, para ver y el obviamente partido. te ibas a poner tu playera de Ecuador, güey. Claro, No, no mames. Te totalmente. iban No, no, a no. linchar, güey. Desplumado Te completamente. iban a súper linchar. Hay un video, güey, de una pseudoaficionada mexicana prófuga del ácido fólico, una pendeja, perdón la palabra, güey, pero que le avienta No, cerveza hay muchas cosas. a propósito. Yo Ujú, te quiero pedir disculpas en nombre de todo México, cabrón, porque sí creo que eh, eh, quisieron crear o inventar una rivalidad muy pendeja, güey. Históricamente México y Ecuador hemos sido pueblos totalmente. hermanos y de verdad me parece patético y me parece vergonzoso Ujú, las imágenes que hemos visto. A ver, las voy a enumerar. Si crees que me falta alguna, tú ujú. me la ayudas a recordar. Empezando desde que le cambiaron el vuelo, porque originalmente la delegación ecuatoriana iba a aterrizar en el Benito Juárez, Te la voy a detallar. sin Eh, albur. Sí, como que bueno, también no me detalles nada. te voy a detallar Sí, el sí, sí, el punto. punto, el punto. El traslado de la delegación ecuatoriana de Columbus, Ohio, que era donde se estaban quedando, Ujú, hasta el hotel de concentración en México, estaba planeado de ser de 5 horas. ujú. Todo funcionó bien desde Columbus hasta el AIFA. Pero porque primero iban a aterrizar en el Benito Juárez. Exacto, Porque ir al AIFA es un dolor de huevos, güey, exacto, está lejísimos. exacto. Pero Yo le digo el chairopuerto. con todo y el AIFA, era 5 horas de movilización de Ujú, puerta a puerta desde Columbus hasta ujú, el hotel. ujú. El momento que aterrizan en México, Sí, les hacen un delay, que es que porque traían exceso de equipaje, tú. es una mamada. Es una mamada Ajá, y esto se me hace como empañar o como ensuciar el exacto. triunfo, güey. Y ahí vamos después. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Desde la llegada a México, primero por la pasada de migración y por la Sí, pasada de aduanas, se a un le equipo de fútbol que viene a sí, jugar un partido, porque sí, además te recordarás, sí. todo lo que estoy diciendo va a sonar un poquito como excusa. No es la intención.
voy a decir los problemas, Sí, porque realmente yo esperaba, como previa entrevista, un partido para mi realidad, delicioso, sí, entre el país que me vio nacer y el país que amo. O claro. sea, una O cosa sea, digamos que sí te pusiste triste por Ecuador, pero también hay una parte tuya mexicana totalmente. que le dio gusto que México haya Amo este ganado. país, me Qué chido, emociona güey. este Ah, qué país, chido, qué chido. canto mariachi, o sea, soy mexicano, tengo más de la mitad, mucho más de la mitad de mi vida aquí. Sí. O sea, yo llegué de 16 años. Y le tienes Es mucho cariño a este país. no cariño, yo voy a morir en este Ah, país. qué chingón. O sea, tengo hijos, voy a tener nietos, tengo mi casa en este país, tengo mis bienes en este ¿Sí te ves país. como abuelo? Totalmente. Sí, No, qué tengo chido. 2 hijos que seguramente no, y me encanta todo el tema Sí, qué familiar y chingón, demás. qué chingón. Entonces, cuando sucede este contexto, Sí, son los 2 contextos de realidades que son mi persona, ajá. que se iban a enfrentar. Entonces, en casa íbamos a tener amigos, íbamos a tener familia, ¿No tienes banderas. una playera que es mitad y mitad, verde y amarilla? No, tengo un Chucky ¿Un Chucky que es de un que muñeco sí, y que mitad y tiene la mitad? mitad y Ah, mitad. qué chido. Te lo hubieras traído, Sí, cabrón. caray. Bueno, Pero bueno, el tema es, bueno, yo no enfrento el partido como ecuatoriano. Tengo raíces ecuatorianas, sí. siento mi bandera ecuatoriana, canto mi himno ecuatoriano, Con el cóndor por con arriba. el cóndor, con todas las imágenes. Tengo toda mi raíz ecuatoriana, Sí, pero tengo una adopción de México sí. en donde yo, México me adoptó a mí y yo adopté todo lo que tiene que ver con México. Qué chingón. Entonces, cuando llega este contexto, para mí es una O delicia. sea, cuando te enteras que México va contra Ecuador, ¿cuál Exacto. fue tu primera reacción? No, ¿Qué pedo? sí, o sea, ¿qué Mis dos onda? ¿Qué va mundos a se están pasar? enfrentando. Exacto. Y era lo que iba ya futbolísticamente o deportivamente hablando. Sí. Esa Ese choque. información lo tuvimos, fue de hecho antes de ese, Sí, fue esa información de que sí. Ecuador jugaba, porque antes vino el 50% de posibilidades, el 76% de posibilidades, el 80% de Yo te voy a posibilidades. decir una cosa, como Ujú, mexicano, yo sí tenía los huevos hasta acá, güey, porque primero se había hablado de que nos iba a tocar Escocia, ajá, el cual era un rival, con todo el respeto para Escocia, pasable. Era, digamos, ganable, ¿no? ajá. Luego se habló de Senegal, que ahí me empezó a dar miedo porque los africanos Están son muy fuertes. duros. Y luego al final Ecuador, y yo dije, pucha, Ecuador. Por todo el ¿Sabes por qué contexto. me da miedo, güey? Ujú. Porque somos latinos, güey. Porque nos conocemos. Porque la altura no les afecta, porque incluso Quito está más alto Pero que. ya no era un factor. O sea, Porque juegan muchos en Europa y sí hay ya. memoria de altura. O sea, cuando tú juegas en alturas, una cosa básica en la altura es cómo dosifica el cuerpo el jugador. Y los días previos de adaptación. A veces, yo creo que lo principal en la altura es la memoria que queda en el jugador o en el Sí. deportista. Porque es un tema de respiración en los pulmones. Exacto. Entonces, cuando a una persona le avientas como gordo en tobogán a la altura así, ¡pah!, se quema enseguida. ¿Sabes quién creo que sí la van a sufrir la altura? Los ingleses, Sí, cabrón. exacto. Esos güeyes Los sí. ingleses, los escoceses, este equipo, el último que jugó con México, siempre se me ve Chequia, Chequia, Chequia. que Sí, jugó con México porque el último Europa es partido. primordialmente, pues, a nivel del mar. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenía Ecuador en ese sentido? Que tiene memoria futbolística, que Ujú. los jugadores dicen es que son muchos de la costa ecuatoriana, sí, pero de IDB, de Independiente del Valle, Sí. que es un equipo de altura. Yo, la verdad, a mí sí me daba miedo Ecuador, güey, porque, pues, tú no sé qué pienses, Oski, pero entre latinos nos conocemos, cabrón, Sí, y entre latinos, ay, cabrón, o sea, esa picardía o ese desparpajo que tiene el latino, puta, o sea, iba a ser un partido. sí, Yo güey. creo que todos los antecedentes a lo que sucedió le bajó mucho a lo que el partido iba a ser. Y otra cosa te voy a decir, que los 2 equipos de saque son defensivos. Exacto. Entonces, a los 2 ser defensivos, yo pensé previo al partido que los 2 iban a esperar como a medirse, como a Y irse oliendo, güey, un poquito,
Y pues gracias a Dios, yo vi un equipo mexicano que fue a atacar desde el minuto 1. Sí, pero el contexto también era diferente en ese sentido y nos seguimos en el rollo porque entonces, el momento que Ecuador se entera que la que la que el rival es México, es cuando decide el traslado. Ujú, Entonces, el traslado se hace, vamos a llegar a México para mitigar el tema de la altura, unas horas antes, todo ese tema. ujú. Entonces, el traslado de 5 horas, que es fuerte, se convierte en un traslado de 9 horas. Ah, no Los mames. jugadores ecuatorianos que tenían que llegar a las 6 de la tarde, llegaron casi entre 10:30 y 11 de la noche al aeropuerto, Y al hotel. luego súmale, güey, el desmadre que hicieron aquí en Santa Fe, que aquí en Lamentable, el Westin. lamentable. Cabrón. Y yo pensaba, o sea, para mí hay una sola palabra que puede definir eso y es una nacada, Sí, a cabrón. O mí sea, me pareció perdóname, súper lamentable. porque el Ujú. descanso para este tipo de torneos es importantísimo. Estamos hablando de que la fiesta del fútbol Exacto. es un mes en donde no te puedes desconcentrar ni un solo Nada. segundo y tienes que estar a Ujú. tope. Parpadeas un segundo y ya te metieron 2 goles. Y, Y el descanso es exacto. importantísimo. Y qué hijos de puta, perdón la Ujú. expresión, que hayan ido a echar el tamborazo y los fuegos y, óyeme, cabrón, Y eso no es fair y te voy play. a poner del otro lado. A mí lo que más me molesta no es eso, en ese sentido, sino es que se justifique, ¿sabes? No, hombre, es que es la localía, es que en Ecuador hicieron lo mismo con México. No, güey, no. ¿Sabes qué? Ayer tengo otro podcast, Ujú. y ayer platicaba y me decía mi compañero, me decía: "Güey, eso no es nada, cabrón". Cuando la selección mexicana va a las eliminatorias de CONCACAF, que son durísimas, que nos toca Honduras, ir a San Pedro Sula, eso no es nada, güey. O sea, neta, no los dejan dormir, Pero es les distinto. gritan cosas. Y yo entiendo, Ajá. entiendo ese punto, pero no porque lo hagan allá, quiere decir que esté bien. No, pero no solamente eso, sino que es otro contexto. Cuando tú juegas eliminatorias, juegas partidos de ida y vuelta. No eres sede, Exacto, no eres anfitrión. exacto. Aquí eres sede, Totalmente te lo doy eres ese punto. anfitrión. Totalmente te doy ese punto. Como anfitrión, tú Sí, tienes la obligación, no solamente moral, sino real, sí. porque se lo ofreciste al órgano que organiza este asunto, de darles seguridad, de De darles fair garantizarles, play, garantizarles garantizarles, porque seguridad, sí. fair play y seguridad no solamente a la Y delegación, yo te voy a decir una sino a los cosa, visitantes. y esto choca mucho con el discurso de que México es un gran anfitrión, y por eso me duele, güey, porque tenemos el estereotipo y la imagen, y sí lo creo, porque estos subnormales Ujú, no nos representan como país. ujú. Sí, México tiene mucho la idea o el estereotipo frente a todo el mundo de que somos muy buenos anfitriones. Y hasta el día, Y mm, desgraciadamente, por estos imbéciles, pagamos los platos rotos todos, y no se trata de eso, güey. Y me decía mi amigo con el que platicaba ayer, me dice: "Cabrón, puta, no te quieres ir a meter a Argentina, eso es muy sudamericano, es muy como, estás en mi territorio y voy a hacer todo lo humanamente posible para que pierdas, pero carajo, tienes que perder en la cancha, cabrón". sí, pero el contexto también, y hay que apuntar en ese sentido, es que es México país organizador. En, Francia, que es un país muy futbolero, no tuviste reportes de este tipo de cosas en el Mundial de Francia. En el Mundial de Bueno, sí, Brasil. sí hubo un pedo, ¿te acuerdas del mundial del 98 con los hooligans? Que quemaron coches y, ¿no te Ah, acuerdas? sí, claro, 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 claro. Digo, no tiene que ver precisamente con esto que dices de que Francia fue buen anfitrión, pero Pero también llega hubo llega disturbios en linchada sí, complicada hacer todo ese tipo de sí, sí, cosas. sí, sí, sí. ¿Qué pasó en Ecuador? Que me Ya dicen estamos muchas viejos, veces. Moncayo, ¿Eh? ya estamos viejos. Sí, caray. Ya para hablar de Francia 98, Sí, no mames. ya denota nuestra edad. Y te voy a hablar de Ecuador 93 en la Copa América, Que les ganamos, que nos güey, y ganaron. pasamos a Y la final contra Argentina y perdimos. yo estuve en ese partido. No mames. Sí, ¿Dónde fue? ¿En en Ecuador? Quito, En en Quito. Quito. De hecho, 2-1. 2-1.
Gol de Hugo, Gol gol de de Hugo Hugo, Sánchez. Y a mí me tocó sentar en ese, porque para llegar al estadio tú tenías que llegar horas antes. ¿Ese es el estadio donde juega la Liga de Quito? No, es el Atahualpa, que es El donde antes Atahualpa. hacía de local la selección ecuatoriana. Ahora lo hace en el Estadio Liga de Quito. Ujú. Pero en ese momento yo llegué, haz de cuenta que el partido iba a ser, no me acuerdo muy bien, pero iba a ser como a las 6 de la tarde, Sí, 5 o 6 de la tarde. Yo llegué a las 12 del día para apartar mi lugar sí. y el lugar de mi jefe, Ujú, los dos en el estadio. Y ujú. como no eran lugares numerados, tenías que llegar temprano para que no te toquen la cola de la tribuna, Sí. digamos. Entonces yo me agarré mi lugar súper bueno, me compré Ujú, una pizza ujú. y empecé a comer pizza mientras mi papá llegaba. ¿Cuántos años tenías tú? En 2000, No, en el 93, 93 yo 13, tenía 14, 19 años más o 19. menos. Exacto. Entonces, llegó mi jefe más bien me senté y de repente llega una persona, una güera, me Ajá. acuerdo, y se Guapa. sienta al lado mío, Y era el guapa. entrenador de ahorita suyo. No, güey. Exacto. Becaccio, ¿cómo se llama? Becachese. Becachese. ¿Sabes quién era la señorita güera? Oye, perdóname, que está cagadísimo, está como Sí. para ser un persona. Y Porque aparte es un está así, factor. parece como medio un Sí, neandertal, sí, pero sí, tiene sí. el pelo perfecto de una rubia de los Y 2000. persona non grata en Ecuador, by the Ah, way, ¿no lo pero quieren? no, hombre, para nada. ¿Por qué? Porque creo que es mucho responsable lo que pasó en Ecuador en este momento, Ah. futbolísticamente hablando. No, pero cuando le ganaron a Alemania lo adoraban, No, cabrón. ¿No? no, ¿Por qué no, no? porque hay un proceso previo de Becachese. Es argentino, ¿no? Becachese tomó la generación de futbolistas más importante que Ecuador ha generado en toda su historia, ¿La cual es esta? la cual es esta. O sea, es un equipo que tenía un potencial mucho más grande de lo que presentó. ¿Cómo les fue en la es que perdóname, no me fijé o no recuerdo, pero ¿cómo les fue en las eliminatorias para el Mundial? Muy bien, ¿En qué pero lugar calificaron? segundos. Después de Segundos a 6 puntos de Argentina bueno, y Argentina calificaba directo por campeón del mundo. no, el campeón del mundo no califica directo. ¿Cómo no, güey? Califica el host, es el que califica directo. El campeón del mundo desde hace 3 o 4 mundiales se elimina. No, Sí, ¿neta? sí, sí, sí. Vertis, güey, me estoy enterando Entonces era apenas. Argentina, Ecuador quedó en segundo lugar y empezó la eliminatoria con 3 puntos menos, porque le quitaron 3 puntos por el caso de Castillo en el mundial pasado, ¿Cuál es el caso de Castillo? que falsificaron documentos él era colombiano y se presentó como ecuatoriano Ah. y luego hubo un rollo, pero Nosotros también tenemos un a colombiano, la no hay pedo. federación. Sí, pero este no estaba nacionalizado, este fue con papeles falsos. Ay, 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 Entonces la ay. FIFA lo castigó a Ecuador con 3 puntos Bueno, de... hablando de castigos, no sé si recuerdes, pero en el Mundial Italia 90, a México el organismo regidor de todo el fútbol mundial nos castigó por el tema de los Sí, claro, de los cachirules. cachirules, De por los supuesto. cachirules Sí, sí, sí. que pues también falsificaron muchos documentos, entonces pues este organismo dice, no, van para atrás y no sabes cómo nos dolió, no sabes cómo nos dolió, Totalmente. porque México, no sé si tú lo sepas, pero es una de las selecciones que en más mundiales ha participado. Claro, Después de Brasil creo que es el segundo o el tercero. totalmente. Entonces, Que lo hayan eliminado en un mundial por eso. que nos hayan castigado de esa manera. Pero a México lo castigaron sin mandarlo al mundial. O sea, a México Sí, cabrón, nos fue sí, mucho peor a nosotros que a ustedes, que les restaron 3 a nosotros puntos. nos restaron 3 puntos. Ojalá nos hubieran restado 3 Es puntos, que no fue cabrón. un problema de la Federación Ecuatoriana, fue un problema de los que falsificaron el documento. Ya. Entonces eso lo consideró la FIFA y lo que hizo fue quitarles 3 Entonces puntos. calificaron muy bien. Muy bien. Ah, pero Con antes, este antes, antes, BKHC, antes de seguir. ajá. Es que nos vamos a un Te chingo de cuento la lados, historia, ¿no? te cuento la historia. Órale. ¿Sabes cuál era la güera que llegó al estadio? ¿Quién? La esposa de Hugo Sánchez. La señora Portugal. Ajá. ¿Marta? No sé el nombre, pero era la esposa de Hugo Ahorita Sánchez. ahora Oski nos lo va Y al lado, el hermano. Guapísima. Y al lado, La española. O sea, toda la familia de Hugo Sánchez Estabas se sentado sentó al lado, al lado mío. tuyo. ¿A qué olía? No sé a qué. A pizza porque te estabas comiendo una pizza. Lo que sí sé es a qué sonaba, güey. Cuando hizo el gol México,
Los únicos gritos del estadio estaban a mi lado derecho. Qué chulada. Muy guapa la señora, güey. Mi papá al lado me veía con cara de: "Eres un pendejo, O sea, en todo el estadio Sí. te sentaste al lado de De la los únicos señora. mexicanos que iban a estar en el estadio. Y yo: Oye, "Papá, yo llegué antes". O sea, oye, y fue gol de Hugo y ¿no te acuerdas de quién fue el otro gol? ay, no me acuerdo ¿Y de Ecuador? el otro que era. ¿De Creo que quién? fue Ángel Fernández. No me acuerdo. No, pues Cuchillo. es que ya. No me acuerdo, fue hace mucho Ya, tiempo. Fue sí, un 2-1. jugadores Pero ecuatorianos, Ecuador yo. venía goleando todo, goleaba a todo el mundo, goleaba a todo el mundo. Llegó el partido, me parece que fue cuartos de final o semifinal, ese partido. Creo que fue semifinal. Oye, esta playera que traes es la que están usando ahorita. No, No. esta es mi playera de la suerte, güey. Fue el de las eliminatorias de Copa del Mundo, de estas Ah, ok. eliminatorias. O sea, digamos, un modelo anterior que la de ahorita. Exacto. Está bien chida, güey. Este es el que se. A mí me cae bien chido Ecuador, güey. La neta se me hace un pueblo bien chingón. Y me dio mucho coraje el hate que trataron de crear en redes Ujú. sociales previo a. Es como de, güey, A mí me dijeron, es qué que se mamada, metieron a nuestra güey? embajada. Yo, ¿cuál jugador se metió a tu embajada, güey? Exacto, güey. ¿Cuál No, jugador no, bueno, hizo esa jalada? al final el deporte es un reflejo de la sociedad. Al Ajá, final el deporte, sí hay una, digamos, relación entre el deporte y la sociedad, y al final sí está representando un país. El tema de Irán, que Trump que fue tremendo. no los dejó, Ujú. dormir En en Estados Unidos. suelo estadounidense y Sí, los se me mandaba hace a Tijuana. terrible. También se pasó de lanza Sí. Trump, güey. Mira que yo soy más de derecha que de izquierda, güey, pero ahí sí creo que Trump está mal, güey, porque pues los desgastas físicamente, güey. Exacto. Que fue lo que intentamos también hacer con ustedes y lo logramos y no me Y enorgullezco ahí en, viene, en, y ahí en- viene el tema. Tú tienes todos estos factores, Sí. después del día siguiente se retrasa 1 hora el partido Ujú. y yo no oí truenos. No. No sé si es que hubieron truenos, pero fue un protocolo Sí, antitrueno. sí, 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 sí. Sí estaba lloviendo un chingo, la verdad. Llovía, pero el fútbol se juega con lluvia. Sí, 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 sí. El trueno es otra cosa, porque ¿Qué ponen en opinas peligro de al. las chingadas pausas de hidratación, cabrón? Ah, hay muchas Es cosas que una están mamada, pasando en las cabrón. Es reglas una mamada. Ya son 4 tiempos, güey. que le quitan, esencia al Pierde el fútbol. ritmo. Exacto, Pierde mucho el ritmo. Si un exacto. equipo está encima, güey, hacen pausa de hidratación Y entonces y proteges entonces al ya segundo. se cambia todo. Que puedes regresar a la pausa a lo mismo o no, pero Exacto, ya. pero todo se reduce al dinero, porque Exacto, justo en la pausa de hidratación mandan a comerciales. exacto, tal cual. Entonces, cada vez es un negocio más y Exactamente. además el precio de los boletos que está, se la Qué triste, ¿no? voló. Qué triste, porque al final siento que aleja un poco a la gente del fútbol. El fútbol es de la gente, El cabrón. fútbol es un deporte que a mí me enseñaron que tú podías jugarlo y no necesitabas ni siquiera una Con pelota. una piedra, cabrón. Agarrabas trapos. Yo alguna vez jugué porque no Sí, había con un pelota, suéter. con los suéteres amarrados a Ujú. todo el mundo, y 2 esa era la piedras eran pelota. la portería. Ahora, cuando nos transformamos a un deporte en el que tienes que pagar $20,000 por un Güey, ya boleto. vi los precios para el México-Inglaterra, el más Ujú. barato, 85,000 pesos y hasta arriba. Imagínate. 85,000 pesos, cabrón. O sea, estás hablando que para un mexicano promedio eso es ¿Qué quieres, güey? ¿Ir al estadio o comprarte un carro? así, ¿eh? Así, a ese nivel. O sea, a ese nivel. Ujú, Y hay gente, güey, que ahorra, que lleva años ahorrando ujú. y lo paga, cabrón. Exacto. Y dice, no mames, o sea, es muchísimo dinero. Sí, totalmente. Es muchísimo dinero. Y sí creo que este mundial ha, de alguna manera, elitizado o aburguesado el fútbol. Totalmente. El fútbol. Entonces, los hinchas verdaderos, los que hacen la fiesta, se quedan afuera del estadio, Y también van y se emputan en el Ángel y hacen lo que han hecho en el. que es otro tema. Oye, Pero cabrón. seguimos en el tema. Cuatro ¿Qué muertos, hubiese cabrón. pasado? Llega llega el momento que la selección ecuatoriana llega, medio se visten, salen a la cancha, reconocen el estadio porque nunca habían pisado el Ujú. césped en ese momento, sucede el partido
y ves en cancha el mejor tiempo o el mejor fútbol que yo le he visto a México, Sí. no desde el mundial, desde que Desde las se juntaron eliminatorias. en Javier Aguirre. Sí, desde que llegó el Vasco. No he visto absolutamente ningún tiempo tan magistralmente bien jugado Sí, como jugó México ese tiempo. sí, no, ni yo. Y tienes del otro lado una selección ecuatoriana en donde el mejor defensa central del mundo, William Pacho, corre más ¿Dónde juega lento. Pacho? ¿Ah? ¿Dónde juega? En el PSG. Es bicampeón de Champions. Es el jugador que más minutos de Champions League jugó en el 2020, Qué locura. en el último. O sea, de todos los jugadores, Y luego que expulsan fue el jugador que a más hizo. Hincapié porque... Pero William Pacho, el mejor central del mundo en este momento, Ujú, es más lento que Raúl Jiménez. sí. ¿Cómo puedes imaginarte Sí, eso? pues, el cuerpo le afectó todo Raúl en lo Jiménez mental, en lo... tiene un montón de cualidades. Sí, La velocidad no es una de ellas. no, Y fue más rápido que William Pacho. sí. Tienes a un extraordinario jugador como este chavito, que se me fue el nombre siempre, el joven Mora. Ah, de México. Ajá. Ah, yo de Ecuador, no me vas a Tienes preguntar, este que me vas a hacer ver como un extraordinario pendejo. jugador que le ganó todo al mejor defensa central del mundo hoy por hoy, Qué bueno es Gil Mora. que es Moisés Caicedo. Sí, Moisés Caicedo. Pero Mora, para ser lo bueno que es, para poder tumbar a Moisés Caicedo en un partido, o tiene unos agentes que están de la chingada, Mm. o por qué está jugando en el Tijuana. No, 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 olvídate del Tijuana, güey. O sea, yo te firmo que después del Mundial se lo va a llevar, no un equipo bueno de Sí. Europa, un equipo top. Sí, top. pero eso debía haber pasado antes de. A lo que me refiero es que, siendo lo bueno que es Mora, no es lo bueno que Pero es es que creo como para que... tumbarse a Caicedo. Sí, no. Creo que es porque tiene 17 años y creo que tiene que tener 18 para ya poder salir Ajá. a... Kendry Páez de la selección ecuatoriana fue vendido al Chelsea a los 16 años y jugó en Independiente Bueno, del no, Valle. no sé si las reglas de No, Ecuador no. sean diferentes. Jugó desde, o sea, desde los 16 años fue vendido, Sí, pero jugaba en el equipo ecuatoriano porque no Sí. podía salir del país hasta los qué 18 locura. años. Cumplió 18 años y se fue a Inglaterra. Ujú, Pero a lo que me refiero, Ecuador es una selección que cuesta alrededor de 360 millones de euros en Ujú. este momento. ujú. Pero más del 60% de esos 300 millones de euros están de la defensa de la medio campo para Es atrás. lo que te decía, son dos equipos defensivos. Exacto. Entonces, por eso el medio campo iba a haber mucho espacio porque los dos Exacto. iban a echar para atrás. Pero sin embargo, ese partido que se estaba armando Sí. y que íbamos a ver y toda la expectativa, una selección mexicana que no había recibido un solo gol en todo que no ha recibido hasta No ahorita ha ningún recibido, gol, güey. no ha recibido. Contra una defensiva, la ecuatoriana, que recibió 5 goles en toda la eliminatoria sudamericana. Te habla de una muy buena defensa. Le hizo un gol Brasil, le hizo un gol Argentina, le hizo un gol Bolivia en Bolivia, le hizo un gol Colombia y ya, cabrón. Sí, sí, Por ahí sí. hay algún otro gol Sí, que una le gran hicieron. defensiva. 18 partidos, 5 goles. ¿Sabes cuál fue el segundo equipo menos goleado de Sudamérica en la eliminatoria sudamericana? ¿Ecuador? Argentina. Argentina. El primer equipo fue Ecuador, que le hicieron 5 goles. El segundo equipo fue Argentina. Que tienes al Dibu, que tienes ¿Cuántos a... goles crees que le hicieron a Argentina en segundo lugar? 8, 11. 11. Esa fue la diferencia. Madre mía. No, ¿Te- pues qué te buena das pinche cuenta? defensa. Oye, güey, a ver, ahorita ya vas con México, ya clavado. Claro, Claro, ya totalmente. vas con, o sea, vas con México. Tengo un tema ahí. ¿Hasta porque, dónde crees que llegue México? eh, Siendo realista. No quiero sesgar tu respuesta hacia ningún lado. Inglaterra va a ser bien difícil. Creo que México tiene una opción importante con Inglaterra por los estragos de altura y demás cosas. Y el Azteca, que pesa mucho. Y el Azteca que pesa un montón. Alex Aguinaga decía, en alguna vez me dijo que jugar en el Azteca era como si te pegara una de visitante, Sí. como si te pegara una pared de concreto Es en que la está nariz cabrón. Sí, cuando la gente grita. está cabrón. Es una cosa muy, muy Y yo creo que difícil. sí le va a pesar a los ingleses. Les va a pesar a los ingleses. Creo que podría tener una gran posibilidad de pasar a cuartos de final. ¿Tu pronóstico es que avance México o que avance Inglaterra? Mójate.
México. México. Bien, yo también. Ajá. Si ganamos, Hasta nos ahí. podría tocar Miami. Brasil o Noruega Y Miami. Y se juega en Miami. y se juega en Miami. Ujú. ¿Crees que podríamos ganarle a Brasil o Noruega o ahí pelamos Creo que papas? hasta ahí llegamos. Hasta ahí. Siendo completamente honesto, Sí, 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 creo sí, que sí. hasta ahí llega. Para ahí nos da. Fíjate Ajá. que yo voy a Y ser un creo que poco no va a ser más, Brasil, creo que va a ser más Noruega. arriesgado. Yo sí veo a este equipo en semis, güey. Me estoy arriesgando mucho, me estoy mojando mucho, pero, güey, veo mucha comunión entre equipo, ¿Y sí- y afición, sí? cuerpo técnico. Andy Vies. ¿Y NDVS? Andy Vies. Oye, mi querido Tiger, mi querido Sebas, no sabes cómo agradezco el que hayas estado aquí, el que hayas venido aquí, que, puta, hayamos platicado de fútbol, de la serie. Platícanos rápidamente, ¿qué viene para ti, qué sigue para ti en tu carrera? En ¿Qué este podemos momento esperar de ti? En este momento estamos esperando tengo un proyecto de una película Ujú. que Invítame, güey. claro. Castéame. De casting. Ya creo, está hecho el casting desde hace como 6 O meses. sea, ya no tengo Y está oportunidad ahí. retrasada la película como 6 O meses. sea, ¿ya cerraron filas en los castings? Sí. O Quita sea, a un actor y méteme a mí. mañana, Ya. como Tiger, te lo Exacto, cabrón. aseguro. Pues no mames, eres el Tiger, cabrón. Pero sí tenemos esa que estamos esperando hacerla. Una película. Exacto. Y Okey. vinculado en este momento a Televisa, que es donde he hecho la mayor cantidad de cosas desde la serie. Y un poco no ha habido mucho movimiento, o el No, te movimiento lo que digo yo también como quisiéramos. actor, no ha habido mucho movimiento. Pero ahí andamos Por eso estoy vigentes, dando trabajando. noticias. Por eso andamos haciendo un precioso podcast. Y un podcast, exactamente. Pero bueno, estén pendientes a tus redes, ¿cómo te pueden seguir? Estamos como Sebastián Moncayo Actor en Instagram. Platicamos de todo y soy de los que responden. Entonces, De verdad, perfecto. De Ajá. verdad, síganlo, no saben qué nivel de actor, qué nivel de artista, como yo te admiro muchas gracias. en lo profesional y más como amigo, así que Y antes de que cortes la plática, sí quiero decirte, fue un placer conocerte en la serie no, hombre, y mi mantener querido esta Esta amistad. amistad y que el Dios gusto de nos verte, preste vida y para seguramente tendremos muchos más episodios. ojalá que sí, mi Tiger. Yo en lo personal te quiero mucho Ujú. y bueno, que tengamos proyectos en los cuales coincidamos y si no, pues vayamos cosechando la amistad y Y irnos a comer. mándale un beso a mi hija Camila. Que es fan. Mi querida Camila, te mando un beso, te quiero mucho, un placer estar aquí con tu papá. Ya me enseñó tu video bailando la danza de la lluvia. Eso. No olviden compartir, suscribirse, campanita, darle like. Y bueno, esto fue el Lecantcast. Nos vemos el siguiente jueves a las 8 de la noche con otro invitado sorpresa. Muchas gracias.